Bueno, vamos a iniciar con este tema que es la solución para resolver una ecuación diferencial exacta. Entonces, para ello, ustedes ya hicieron una investigación, saben de qué se trata esta parte. Nada más aquí lo que vamos a hacer es resumir a grandes rasgos qué es lo que se hace. Partimos de una ecuación en donde tiene algunos términos que dependen de x, de y, o de las dos, de x y de y. Entonces, en estos elementos, bueno, uno va a estar multiplicado por dx y otro por dy, por eso es una ecuación diferencial, y esto generalmente pues igualado a 0. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, ¿cómo las resolvemos? El primer paso es que verifiquemos nosotros si se cumple una condición que se llama condición de exactitud. Y esa condición de exactitud, ¿en qué consiste? En sacar la derivada de m con respecto a y también sacar la derivada de n con respecto a x. Si estos dos elementos son iguales, eso quiere decir que se trata de una ecuación diferencial exacta. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar cuál es m y cuál es n? M va a estar multiplicado por dx y n va a estar multiplicado por dy. Recuerden lo que les comento, que puede tener una de las dos variables o incluso las dos. Bueno, una vez que ya hayamos visto que sí es exacta, el siguiente paso es determinar una función x, y. ¿Y cómo? Pues es a través de esta formulita que tenemos aquí. Función de x, y es igual a la integral de m, x de y, dx más y. Y aquí vamos a mantener a y constante. Entonces, nada más lo que vamos a hacer es plantear, ya sabemos cuánto vale m, ¿verdad? Porque desde aquí lo vamos a identificar. Entonces, sustituimos el valor de m multiplicado por dx más cy. Entonces, el siguiente paso es determinar la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, en este caso, vean ustedes, f, ¿cuál es? F es la que obtuvimos aquí arriba. Esa la vamos a tener que diferenciar, pero con respecto a y. Una vez que ya tengamos esa diferencial, la vamos a igualar con nx, y. ¿Y cuál es el valor de nx, y? Es el valor que tenemos acá arriba, que está multiplicado por dy. Y calcular la derivada de c con respecto de y. Integrando esta última ecuación, hallamos cy. Eso es lo que vamos a hacer. Porque aquí generalmente nos quedan integrales, entonces para quitar, no nos quedan integrales, como tenemos diferenciales, aplicamos integrales para que nos quede el elemento cy. Y ya el siguiente paso sería sustituir el valor de cy en esta función. Como de este paso 4 vamos a tener el valor de cy, lo sustituimos aquí, y entonces eso vamos a decir que es la solución general. Ya nada más lo que tendríamos que hacer es igualarlo a una constante de integración. Esa es nuestra solución general. Para la solución particular ya sabemos que lo que tendríamos que hacer es sustituir los valores o los puntos que nos están indicando en la solución general para encontrar el valor de c y ya ponerla en lo que sería nuestra solución particular. Entonces, para esto vamos a ver un primer ejemplo y este consiste en lo siguiente. Nos piden demostrar que 2xy dx más 1 más x cuadrada dy es igual a 0. Que esta función es exacta y determinar la solución general. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir siguiendo los pasos que nos están indicando acá para que no se nos dificulte. Vamos a hacer el paso número 1 para identificarlo. Entonces, voy a tratar de identificarlos de esta manera. El paso número 1, que es verificar si se cumple la exactitud. Derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto de x. Bueno, entonces voy a poner aquí nuevamente mi ecuación, que es 2xy de x más 1 más x al cuadrado de y igual a 0. Recordemos que dijimos que lo que estuviera multiplicado por dx, ese iba a ser el valor de m. Y lo que estuviera multiplicado por dy, ese iba a ser el valor de n. Lo primero que tengo que hacer ahorita es obtener la derivada de m con respecto de y, así me lo indica. Entonces voy a obtener la derivada de m, que vale 2xy con respecto de y. Entonces, vean, esta es una derivada, ¿de qué tipo? Es una derivada parcial. Entonces, recordemos cuál es la diferencia de estas derivadas con respecto a las otras. Aquí nos dice cuál va a ser nuestro valor con respecto al cual vamos a derivar, cuál va a ser nuestra variable. Entonces, por lo tanto, las demás variables que teníamos las vamos a considerar como constantes.
En este caso voy a derivar con respecto a y, esto quiere decir que mi variable x sería constante. Entonces, el 2x lo tratamos como constante, 2x, y derivamos solamente y, esta y, con respecto de y. Derivada de y con respecto a y, pues nos da 1, y esto nos queda 2x. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con n. Pero a n me dice aquí que la debo de derivar con respecto de x. Entonces, la derivada de n con respecto de x. Entonces, n, ¿cuánto vale? Vale 1 más x al cuadrado. Y voy a obtener la derivada con respecto de x. Entonces, si mi variable va a ser x, y la consideraría como constante. En este caso no tengo ninguna y, pues entonces no va a haber necesidad de que haga esas operaciones. Pero la derivada de 1 con respecto a x, pues sabemos que nos da 0. La derivada de x cuadrada con respecto a x nos da 2x. Entonces, como lo podrán ver ustedes, la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto de x. Esto es igual a 2x. Por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Ya tenemos ese primer paso. Ahora vamos a resolver nuestro segundo paso. En el segundo paso me dice el método que haga lo siguiente: f de xy igual a la integral de mxy de x más y. Entonces vamos a hacer nuestras operaciones. Empezamos con f de x, y es igual a la integral de m, y esta es x, y de x más cy, y que a y lo voy a considerar como constante. Lo que voy a hacer es sustituir aquí en esta ecuación. Entonces pongo la integral de m. ¿Cuánto vale m? Aquí la tenemos. M vale 2xy. Entonces tendríamos 2xy. Y la fórmula me dice m xy por dx más cy. Entonces, vean, aquí no me dice la integral que integre esto y esto, sino nada más este primer término. El segundo término ya no le antecede un signo de integración. A menos que todo esto estuviera entre paréntesis, entonces sí afectaría esta integral a todo. Pero vean que nada más afecta este primer término. Entonces, si vamos a considerar a y constante, ¿cómo lo haríamos? 2 y y son constantes. Las dejo fuera de la integral. Entonces me queda 2y y voy a integrar x de x. X de x. Entonces, al hacer estas operaciones, bueno, continúo aquí. F de x, y es igual a, entonces tendría 2y, que es mi constante, y lo multiplico por la integral de x, y esta integral, pues sabemos que nos da x al cuadrado sobre 2. Y entonces, esto sería, bueno, más y. Claro está, lo podemos dejar ahí, ese valor. Y entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, el 2 sobre 2 se simplifican y me queda x cuadrada por y. X cuadrada por y más y. Vale. Ya tenemos el paso número 2. El paso número 3, determinar la derivada de f con respecto de y. Entonces, determinar de f con respecto de y, ¿cómo lo haríamos? Bueno, para esto, sí, aquí lo hacemos. Vamos a poner aquí paso número 3. Vamos a derivar f con respecto de y. Entonces, derivamos f con respecto de y y vamos a poner aquí el valor de f. ¿Cuál fue mi valor de f? Aquí lo obtuve, es x al cuadrado por y más cy. Entonces vamos a derivar estos valores con respecto de y. Si derivo con respecto de y, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Que las demás variables se consideran como constantes. En este caso, ¿cuál sería mi constante? Pues x. Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante, en este caso x al cuadrado, por la derivada de la función, la derivada de y con respecto de y. Eso es lo que me está indicando para este primer término. Esto pues sabemos que nos da 1. Y luego más
el segundo término que vamos a tener la derivada con respecto de y. ¿De qué? Pues de c. Nada más aquí indicamos, bueno, vamos a derivar cy con respecto de y. No es c, es cy con respecto de y. Entonces, continuamos y tenemos derivada de f con respecto de y, la derivada parcial de f con respecto de y es igual a x al cuadrado más, es más, no sé por qué aquí le puse menos, es el signo más, la derivada con respecto de y, de c, y. Bueno, ya concluimos con el paso número 3. Me dice el paso número 4, igualar de f con respecto a y, pues es esto que obtuve aquí, esto que lo iguale con n, nxy, acuérdense que n lo identificamos desde un principio. Entonces vamos a hacer ese paso número 4. Vamos a igualar esta función que acabamos de obtener, nos dice derivada, la derivada parcial de f con respecto a y, igualarla con n de x, y. Entonces, este valor en la derivada nos dio x al cuadrado más la derivada con respecto de y, de c, y. Y luego, esto lo tenemos que igualar con n. Vemos a nuestra función inicial, n es igual a 1 más x al cuadrado. Entonces pongo 1 más x al cuadrado, ya la igualé con n. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a simplificar. De este lado tengo x cuadrado y de este otro lado también, entonces lo puedo eliminar. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, ya nada más tenemos que derivar con respecto de y, cy, que es igual a ¿cuánto? Pues a 1. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, vamos a ir resolviendo esta parte. Vean ustedes que esta de y la puedo pasar multiplicando, entonces me quedaría la diferencial de cy es igual a 1 por dy. Entonces, ya prácticamente de aquí podríamos obtener lo siguiente: la derivada de cy es igual a dy. Como tenemos esta diferencial, sabemos que podemos aplicar la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? Pues la integral. Entonces, integramos, pero vamos a integrar de ambos lados de la igualdad para que no se altere. Integral con diferencial se simplifican. Entonces me queda cy es igual a y. Entonces, vean que ya tenemos el valor de cy. Eso es lo que me estaba indicando aquí en el paso número 4. Me dice que igual de f con respecto a y igual a n de x, y calcular la derivada de c con respecto a y. Ya lo obtuve. Me dice, integrando esta última ecuación, hallamos cy, es precisamente lo que hicimos. Ya como último paso, ¿qué tendríamos? Bueno, tenemos que sustituir el valor de cy en f de xy, es decir, en la ecuación del paso número 2, en esta ecuación que habíamos obtenido aquí. Con esto, esta función, pues ya prácticamente estará resuelta. Entonces, vamos a continuar con esto. Ya nada más tendríamos como paso número 5, tenemos la función. ¿Qué pasó? ¿Ya tengo poco tiempo? ¿Cuánto? ¿Un minuto? Ah, bueno. Sale, jóvenes. Entonces ya nada más lo que tendríamos que hacer es sustituir en esta ecuación. Ya el paso número 5, porque ya por exceso de tiempo me quedaría x al cuadrado y más cy que vale y. Y esto lo igualo con una constante de integración y esta es la solución general. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.